Ya conocimos la interfaz y la ventana de compilación nueva de enero. Vamos a empezar a crear un disco de datos. Presionamos el botón nuevo y como quiero grabar un CD de datos, voy a seleccionar de esta lista la opción CD. Me aseguro que esté seleccionado el primer tipo de disco, que es CD-ROM. En la ficha multisesión voy a seleccionar, si no está seleccionado donde dice sin multisesión, una vez que está todo así, presiono el botón de nuevo. Al presionarlo, automáticamente se agrega el área de compilación donde vamos a agregar los archivos que queremos grabar en nuestro disco de datos. También está el explorador de archivos, que es esta zona de la derecha. Yo ya tengo alguna carpeta con varios archivos que voy a agregar a esta compilación. Podemos navegar por nuestro disco duro y encontrar la carpeta donde están los archivos que vamos a agregar a la compilación. Voy a hacer esta columna un poco más ancha. Puedes agregar carpetas o archivos de cualquiera de las carpetas que tú tienes en tu disco duro. En mi caso, voy a agregar todas estas que tengo en esta carpeta que preparé previamente. Una vez que seleccionamos las carpetas de la forma que acabas de ver, podemos agregar al área de compilación dichos archivos o carpetas seleccionados de dos formas diferentes. La primera de ellas y la más fácil es arrastrando. Hacemos clic y sin soltar el botón del mouse, movemos el cursor y una vez que está en el área de compilación vemos cómo aparece un signo de más. Al soltar el botón del mouse se va a agregar automáticamente esos archivos. Voy a hacerlo. Nota cómo en la barra de capacidad aparecen los tres colores de los que hablé en un video anterior. Esto significa que todo este contenido no va a caber en el disco. Podemos leer como dice abajo, tamaño total del disco, y me está diciendo que tiene 612 megabytes por encima del tamaño objetivo, es decir, 612 megas más que la capacidad del disco. En este caso, un CD de 700 megas. Este es el límite. Con esto sabemos que no va a caber o no es posible grabar todo lo que agregamos en el área de compilación y tenemos dos opciones. En este momento la única opción que vamos a ver es la de quitar archivos para que quepan en el disco. Estamos viendo que pasa el tamaño máximo del disco por 612 megabytes. Lo que voy a hacer entonces es empezar a eliminar carpetas del área de compilación, seleccionándolas y presionando la tecla suprimir. Estamos eliminando únicamente de la compilación los archivos. Los originales se mantienen en su origen, que en este caso es mi disco duro principal. Vemos que ahora aparece un tamaño menor al que teníamos anteriormente por encima de la capacidad del disco, son 168 megas. Estamos viendo en esta columna que dice tamaño cuál es el tamaño de cada uno de los archivos y carpetas. Podemos darnos una idea de qué carpeta o archivos eliminar para que quepa el resto en nuestro disco. Yo voy a eliminar estas dos de aquí. Al hacerlo aún sigue apareciendo 8 megas por encima del tamaño. Voy a eliminar una más. Con esto me aseguro que ahora sí todo lo que voy a grabar quepa en el disco. Sin embargo, varias de las carpetas que quería grabar inicialmente no van a caber. Una opción es grabar el número de discos que sean necesarios hasta completar la grabación de todos los archivos que necesitemos grabar. O la otra es cambiar el tipo de disco a DVD. Recordemos que los DVDs tienen mayor capacidad que los discos. Inclusive seleccionando aquí DVD 5, que es el DVD con menor capacidad, vemos entre paréntesis cómo aparece 4.7 GB y actualmente no tenemos ni siquiera 1 GB, es decir, le puede caber absolutamente todo esto y aún le quedará bastante espacio para agregar nuevas cosas. Voy a regresar al disco porque es lo que yo voy a grabar en este momento. En el área de compilación vemos esta parte donde se muestran los archivos o carpetas que hemos agregado y también vemos el tamaño de cada uno de ellos, así como de qué tipo son, la fecha en la que fueron creados y modificados, entre otras cosas. Del lado izquierdo también estamos viendo más carpetas. Si entramos dentro de ellas, valga la redundancia, vamos a ver lo que contiene cada una. Vemos ahora que aquí aparece de una forma diferente. Estamos viendo el contenido de la carpeta que hemos seleccionado de este lado. Si hacemos clic en el nombre del disco, nos llevará a la raíz del mismo, donde están todas las carpetas que yo agregué. Ya que estamos aquí, este es el nombre de la etiqueta que no modifiqué yo al seleccionar la compilación nueva. Podemos hacerlo directamente haciendo un clic una vez que está seleccionado y le agregamos un nombre adecuado para la grabación. Voy a agregarle yo
ese nombre que está ahí. Podemos hacer clic derecho y seleccionar la opción que dice cambiar nombre. Es otra forma para cambiar el nombre. En Nero podemos crear también carpetas independientes de las que ya existen, haciendo clic derecho en un área en blanco. Como en el área donde se encuentra en este instante el cursor del mouse, voy a hacer clic derecho. Vemos cómo aparecen varias opciones, entre ellas una que dice crear carpeta. Voy a seleccionarla y voy a agregarle un nombre. Esta carpeta se va a crear si grabo la compilación así como la tengo actualmente. Podemos mover las carpetas así como lo haríamos en el explorador de Windows a otra carpeta de la forma que estás viendo. Voy a seleccionar todas estas y las voy a introducir dentro de esa carpeta que acabo de crear. Ahora cuando grabe el disco se va a grabar de la forma en la que estás viendo. Una vez que lo inserte en mi lector y abra el explorador de Windows, vas a ver las carpetas como están apareciendo en este momento. Nota que las carpetas del disco duro no sufren ninguna modificación. Esto es independiente de lo que tengamos en nuestro disco duro. Estamos modificando únicamente la carpeta del área de compilación de Nero. Ya tengo listo este disco para ser creado. Lo único que falta es presionar el botón grabar. Pero antes nos vamos a asegurar que tenemos seleccionado el quemador correcto, donde vamos a insertar o donde tenemos ya insertado el disco en blanco o virgen. Este es mi quemador, voy a seleccionarlo. Voy a presionar el botón grabar. Se abre la ventana de compilación que ya habíamos visto. En este caso cambia el nombre por grabar compilación. Están las opciones que ya vimos anteriormente y las que configuramos también. En caso de que hayamos hecho alguna modificación previamente, son las mismas pestañas como puedes ver, pero en la barra de la izquierda solo aparece una opción. Es el tipo de disco que seleccionamos en un principio. Las opciones de grabación también pueden ser modificadas justo antes de empezar a grabar el disco. No importa el orden en que lo hagamos, anteriormente vimos y modificamos algunas de ellas desde la ventana de compilación nueva, pero también podemos hacerlo desde esta ventana. Por ejemplo, yo te dije hace un instante que dejaras sin multisesión en esta opción, pero si después cambio de opinión, puedo seleccionar ahora iniciar disco multisesión. No hay problema si lo hacemos justo cuando seleccionamos la ventana de compilación nueva o justo antes de empezar a grabar el disco, que es el caso que está pasando en este momento. Lo mismo va a pasar con las demás opciones. Por ejemplo, aquí aparece la etiqueta que yo agregué hace un instante. Podemos cambiarla por otro nombre. Tú puedes decidir cuándo modificar las opciones, si al presionar el botón nuevo o al presionar el botón grabar, en caso de que así lo quieras, porque no siempre será necesario hacer modificaciones a las opciones de los discos. Voy a seleccionar la ficha grabar y en este caso seleccionaré la opción de verificar datos grabados. Además voy a seleccionar una velocidad baja porque voy a explicarte lo que vas a ver una vez que presione el botón grabar. Como te dije en un video anterior, es importante que esta opción que dice protección esté siempre seleccionada. Si ya no pensamos grabar nada en el disco, seleccionamos también la opción finalizar disco. Voy a insertar un CD vacío en mi grabador y lo único que falta es presionar el botón grabar, pero esto lo haré en el siguiente video para explicarte la siguiente ventana que vas a ver.